Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. Gracias por sostenernos siempre, por permitirnos, Señor, tener este tiempo devocional, este tiempo en el cual queremos nosotros unirnos en el Espíritu, Señor Padre Santo, creyendo en tu palabra, la cual declaras que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Es por eso, Padre, que nos ponemos de acuerdo, Señor, allá donde está mi hermano, allá donde está mi hermana, ahí donde ha de llegar tu palabra, porque tu palabra no va a volver vacía, tu palabra cumple el propósito en medio de nosotros, Señor, para que seas tú a través de la Escritura, abriendo nuestros ojos del entendimiento, dándonos revelación, discernimiento para nosotros poder cada día avanzar en tu camino, avanzar en el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, Dios. Hoy te pedimos, Señor Dios mío, que tomes el control de todo nuestro ser, que bendiga, Señor, este tiempo en el cual nosotros hemos decidido menguar para que tu gracia y tu poder se manifieste en medio de nosotros, Dios. Que el poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder y gloria y que seas tú, Señor, trayendo la luz de la palabra, esa libertad con la cual solamente tú nos puedes hacer libre, como dice la Escritura, que lo que el Hijo libertad será verdaderamente libre. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Buenas noches, esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, cuando dice la palabra del Señor en autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Está pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué preciosa palabra como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que el apóstol Pablo insta a la iglesia nuevo testamentaria, amados y amadas, especialmente a la iglesia de Éfeso, lo insta a que se fortalezcan en el Señor. Si hay algo que tú y yo en estos tiempos tenemos que tener muy en claro, es que estamos llamados a fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque el fortalecernos en el Señor nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios. Nos lleva a nosotros a cada día poder nosotros mirar cada día lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. El fortalecernos nos lleva a tener a nosotros esa coinonía con la presencia de Dios, a poder establecer esa comunión en la cual nosotros leemos su palabra y Dios nos habla a nosotros y nosotros tenemos un oído sensible para escuchar esa preciosa voz. ¿Sabes? El apóstol Pablo utiliza una metáfora aquí que podemos mirar a través de Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17, cuando utiliza una metáfora aquí que se basa en la armadura y la indumentaria del soldado romano del siglo que había en ese tiempo. La imagen nos lleva a nosotros a entender que esa armadura solamente la podía tener un soldado. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, pasamos a ser soldados del ejército de Dios. Y por ser soldados necesitamos nosotros estar cubiertos, tener una protección, que era lo que esa armadura le garantizaba al soldado, tener una protección. No solamente era una protección para ellos física. La armadura que nosotros tenemos cuando recibimos a Jesucristo es una protección espiritual. No somos como los soldados de ese tiempo que se quitaban y se ponían la armadura. No, nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesucristo tenemos esa armadura puesta en medio de nuestras vidas, la cual es cada día esa armadura nos va protegiendo, nos va guardando, nos va
fortaleciendo cada día, porque a través de la comunión, de la oración que nosotros tenemos con el Señor, de la coinonía, somos fortalecidos. Esa armadura se manifiesta espiritualmente en medio de nosotros. Y el apóstol Pablo utiliza el término de la armadura de Dios directamente para llevar a la iglesia nuevo testamentaria, específicamente a la iglesia de Éfeso, a decirles que así como el soldado físico tenía que estar protegido para que el enemigo no lo dañara, ¿cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros que hacemos parte del pueblo de Dios? Hacemos parte de ese pueblo de Dios, de un pueblo santo, como dice la palabra del Señor. Hacemos parte de un pueblo del pueblo del Señor. Aunque algunos sugieren que hacer énfasis en una continua y agresiva lucha minimizada la victoria alcanzada en la cruz. Y la sangre de Cristo nos ha provisto a nosotros esa garantía. Por eso dice el apóstol Pablo, nos lleva a entender que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú y yo tenemos para nosotros poder resistir los ataques del enemigo, primeramente tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de la fuerza del Señor? Su palabra. La palabra del Señor es la que a nosotros nos da las fuerzas para nosotros avanzar. Esa palabra es la que a nosotros nos lleva a tener esa coinonía con el Señor. La palabra nos habla también a través de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor. En Colosenses 2:15 directamente dice: y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primeramente nosotros nos fortalecemos en el Señor cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando tú y yo miramos la obra de la cruz, como dice la palabra del Señor a través de Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos esa palabra hermosa que Dios nos da a nosotros para nosotros creer, se puede ver cumplida este propósito, que Jesucristo exhibió públicamente a todos los principados y a las potestades, como dice Colosenses 2:15, los despojó, o sea, los avergonzó. La armadura de Cristo en medio de nosotros nos lleva a estar nosotros fortalecidos en Cristo directamente. Y cuando se dice la palabra en Cristo, nos lleva a entender que estamos adentro de Cristo, como dice, estamos escondidos en Cristo. Cristo es el que es la protección que tú y yo tenemos. Cristo es el que nos lleva a nosotros cada día a tener ese tiempo de estar en unidad con el Padre, La fe nos lleva a tener a nosotros también una fe personal que se enfrenta al mal. ¿Sabes? Cuando nosotros directamente empezamos a orar, estamos acrecentando nuestra fe. ¿Sabes? Y el orar nosotros, el tener esa coinonía con el Señor, nos lleva a nosotros a que nosotros entendamos que nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es con los seres que nosotros queremos, nuestra lucha no son con las personas, nuestra lucha es con aquellas influencias que quieren tomar posesión de esas personas para hacernos daño. Por eso Pablo le habla directamente y nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener muy en claro. ¿Contra qué nosotros estamos luchando? Para sí mismo. Nosotros ejercitar nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos lleva a que tú y yo ejercitemos nuestra fe, a que la ejercitemos, amados. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos cada día nosotros poder avanzar. Necesitamos nosotros ganar esas batallas, pero las batallas nosotros las ganamos es cuando estamos en la presencia del Señor. La batalla nosotros la ganamos cuando estamos en oración. Necesitamos nosotros tener ese poder de Dios en medio de nuestras vidas, como dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos de esas victorias que Dios nos da a nosotros, porque no somos nosotros los que nos enfrentamos a los espíritus.
Es Dios quien se enfrenta a ellos. Es Dios quien nos exhibe públicamente. Es Dios quien triunfa sobre ellos. Porque nosotros a través de la oración nos da a nosotros una energía para nosotros poder enfrentar esa batalla. La oración a nosotros nos da ese dinamis, porque la oración es poder de Dios que desciende de lo alto. La oración nos lleva a nosotros a crecer y nos lleva a nosotros también a entender directamente que necesitamos ser revestidos. Dice en el versículo 13 de Efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Mira, dice la palabra del Señor que necesitamos nosotros estar en Cristo para poder resistir en el día malo. No dice que no vamos a pasar un día malo, dice para que podamos resistir el día malo. Y si lo dice para que podamos resistir, porque todos estamos llamados a pasar un día malo. El día malo, el día en el cual no vamos a ver las cosas como nosotros queremos verlas. Podemos nosotros fortalecernos en el Señor, porque sabemos que dice la Escritura que muchas aflicciones vendrán para el justo, pero que de todas Dios nos librará, de todas el Señor nos librará. Y dice directamente también, nos dice a nosotros directamente que necesitamos nosotros revestirnos de toda la armadura. La armadura no es algo, amado y amada, que se quita y se pone. La palabra del Señor lo dice a través de Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y nosotros necesitamos cada día eso, necesitamos cada día revestirnos, instruirnos en la palabra, conocer esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos lleva a nosotros a entender que necesitamos tener el apresto del Evangelio. Dice la palabra del Señor: está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué dice estar siempre firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad? ¿Por qué? Porque en los lomos es donde nosotros sentimos la carga. Cuando nosotros directamente entendemos lo que dice Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad, estamos nosotros directamente rindiendo, estamos diciendo: Señor, yo necesito tu palabra para poder nosotros vencer, porque es con la palabra del Señor, amado y amada, que nosotros vamos a vencer. Nosotros no vamos a enfrentarnos a los espíritus, no nos vamos a enfrentar a la hueste de maldad en nuestra carne. Necesitamos estar en el Espíritu. Necesitamos nosotros tomar las armas que Dios nos ha entregado. Necesitamos nosotros ministrarnos la palabra. Necesitamos nosotros pasar ese tiempo de oración. Necesitamos nosotros quebrantar nuestra carne a través del ayuno y decirle: Señor, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Que cuando el enemigo se levante como río, nosotros podamos ver el respaldo de Dios que levanta bandera de victoria en medio de nosotros. Y Pablo toma esta palabra y nos lleva a nosotros a entender que así como un soldado físico necesita de su equipaje para poder estar fortalecido, nosotros, cuánto no más tú y cuánto no más yo, que sabemos que estamos andando en el camino del Señor, y el andar en el camino del Señor nos va a llevar a nosotros a que tú y yo nos fortalezcamos, a que tú y yo crezcamos, a que tú y yo podamos ver directamente las proezas que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Dice en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro, amados y amadas, es que necesitamos nosotros calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué es el apresto del Evangelio de la paz? La palabra del Señor. Por eso dice el profeta Isaías, a través de Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52 específicamente nos lleva a nosotros a entender. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 59, versículo 17, nos lleva a nosotros a entender que necesitamos nosotros fortalecernos. Dice en el verso 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de la salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. ¿Sabe? Cuando Dios directamente, como el Redentor de Sión, ¿sabe? Que cuando nosotros directamente confesamos la palabra y decimos: Señor, yo necesito calzar mis pies con el apresto de la verdad, nos lleva el Señor a entender que necesitamos nosotros directamente
andar en un camino de verdad, andar en un camino de verdad. Porque tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo somos esos portadores. Por eso dice también en Isaías capítulo 11, versículo 15, el profeta Isaías nos lleva a nosotros directamente a entender que estamos llamados nosotros a ser esos portadores de la verdad. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice la palabra del Señor. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Necesitamos, amados, necesitamos. La justicia de Dios va a ser el cinto de nuestros lomos directamente y vamos a ceñirnos. O sea, vamos a amarrarnos a la verdad, vamos a creer que la palabra del Señor es la única verdad que nos va a cambiar a nosotros, que nos va a transformar y que nos va a libertar. Por eso el profeta Isaías nos lo lleva a nosotros y nos insta a que tú y yo nos ciñamos. ¿Y qué ceñirse? A que nos vistamos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la lámpara que alumbra nuestro camino, porque dice la Escritura a través del Salmo 119, verso 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos andar vestidos con la coraza de justicia y calzados nuestros pies con el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en medio de nuestras vidas. Dios quiere obrar en medio de tu vida. Isaías capítulo 52, versículo 7, nos lleva a nosotros a entender que necesitamos nosotros tomar la palabra. Déjame decirte que lo único que va a destruir los enemigos, lo único que va a destruir las maquinaciones del enemigo, lo único que va a derribar las artimañas, el plan de las tinieblas es la palabra de Dios. Por eso Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Necesitamos nosotros anunciar esa palabra. En los lugares donde nosotros llegamos, tú y yo estamos llamados a proclamar la palabra del Señor, a declarar la palabra del Señor, que nuestro Dios reina, que el Dios Todopoderoso se manifiesta. Y dice en el verso 16 de Efesios capítulo 6, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué dice sobre todo tomar el escudo de la fe? Porque el enemigo siempre va a querer opacar nuestra fe. El enemigo siempre va a querer mandar pensamientos de derrota. El enemigo siempre va a querer mandar pensamientos de que yo no puedo, de que yo con tan pecador que soy, ¿qué voy a ser salvo? De que el enemigo siempre va a querer oponerse a la fe. ¿A través de qué? Del miedo, a través de la duda, a través de la incredulidad. Y nosotros necesitamos, amados, fortalecer nuestra fe. Tener la palabra de Dios para apagar todos los dardos de fuego del maligno que quiera mandar, para apagarlos directamente, porque la palabra del Señor es el agua que limpia. Por eso dice uno de los profetas que Dios esparciría sobre nosotros agua limpia, y Jesús dijo, yo soy el agua de vida. ¿Sabe? Y es necesario que nosotros tomemos esa palabra y esa palabra nos inyecte a nosotros fe, para que cuando vengan pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de que yo no puedo, pensamientos de que no soy perdonado, pensamientos en los cuales el enemigo nos quiera sacar a nosotros del propósito del Señor, nosotros podamos tener nuestra fe activa a través de la palabra, a través de la oración. Dice en el verso 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué palabra tú y yo estamos hablando a diario? ¿Sabes? Porque dice la Escritura, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia y para salvación. ¿Qué palabras tú y yo estamos hablando? ¿Qué palabras nosotros estamos declarando a diario? Necesitamos nosotros renovar nuestro vocabulario. Pablo dice que no nos conformemos a este tiempo, sino que seamos transformados. Dice la Escritura que más vosotros tenemos la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo necesitamos
necesitamos nosotros hablar como habló Jesús. Necesitamos nosotros hablar, y tú me dirás, ¿cómo habló Jesús, hermana? A través de su palabra. La palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis es el mensaje de Dios. Dios quiere que nosotros hablemos como Él habla. Dios quiere que nosotros renovemos nuestro idioma, que nosotros hablemos el idioma celestial, que nos inyectemos de fe. Dice la palabra del Señor a través de Isaías capítulo 59, versículo 17. Isaías 59, 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidos y se cubrió de celo como de manto. ¿Sabe que nos lleva a nosotros a entender que la justicia de Dios se manifiesta cuando tú y yo la hablamos? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, algo que Dios demandó al pueblo de Israel era para que hablaran la palabra del Señor. Dios le hace un llamado a Josué y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, la vamos a hablar continuamente. Vamos a renovar nuestro vocabulario. Ya no vamos a hablar palabras de fracaso, ya no vamos a hablar como el idioma terrenal, sino que vamos a hablar con el idioma celestial, que es el idioma que Dios quiere que nosotros hablemos para poder nosotros tener una firmeza. Dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que nos lleva a nosotros también a resistir y a estar firmes en la oración y el perseverar. Dios no nos dice a nosotros que va a ser fácil, pero tampoco nos dice a nosotros que es imposible. Dios dice a través de su palabra que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida, y que nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y es a través de Jesucristo, que es la armadura que tú y yo tenemos porque estamos en Cristo. Dice la palabra del Señor: recuerda, amado y amada, que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Que tenemos luchas, sí. Vamos a tener aflicciones, sí. Pero tengamos en cuenta algo muy claro. Como dice la palabra del Señor a través de Juan, la primera carta del apóstol Juan, cuando dice que mayor es el que está en nosotros que el que está ambulante, que el que está en el mundo. Déjame decirte algo, que cuando tú y yo le creemos a la palabra del Señor, esa palabra va a ser el cumplimiento en medio de nuestras vidas. El enemigo se puede levantar porque él se va a levantar, pero Dios, a través de su infinita misericordia, nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria, amado y amada, pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura del Señor. Y la armadura no es algo que se quita y se pone, la armadura es algo que tiene que estar dentro de nosotros, que se llama Cristo. La armadura es alguien que está dentro de nosotros, que se llama Cristo. Por eso estamos en Cristo, necesitamos estar en Cristo para tener esa protección. Dice la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, amados, que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. O sea, esa armadura física que Pablo le lleva, esa metáfora en la cual Pablo insta a la iglesia de Éfeso, que se tienen que vestir con la armadura de Dios directamente, así como el soldado romano que se colocaba una armadura. Ahora nosotros, que somos del ejército de Jesucristo, estamos revestidos, amados. Tú estás revestido, tú no estás solo, yo no estoy sola. Nuestra lucha no las peleamos nosotros, las batallas no las peleamos nosotros, la batalla las pelea Cristo, pero nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, doblar nuestras rodillas y reconocer que necesitamos esa intervención divina, y esa intervención divina la recibimos cuando tú y yo clamamos a Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no meditas en esta noche a través de este devocional Descansando en Dios? Hoy hemos hablado a través de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, nos hemos enfocado directamente desde el verso 13 al verso 17, la armadura de Dios que significa Cristo. La armadura de Dios que significa Cristo, amados y amadas. ¿Qué armadura tú tienes?
¿Qué armadura nosotros tenemos? Déjame decirte que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Jesucristo para la destrucción de toda fortaleza. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.